¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Sofismo con Sentido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Como pueden ver, aquí estamos Mau y yo a punto de iniciar un capítulo donde empezará desde este momento la musiquita. ¡Pum! Que por cierto, Mau ya desde su lente derecho se ve que hay algo ahí obstaculizando su vista. Es para que no se me meta un demonio, güey. No, es que tienes ahí, no sé, como que un dedo, güey. O sea, bueno, un dedazo, perdón. A ver, volteale la cámara a este güey, por favor, güey. Pero bueno, eso fue para cortar un poquito la dinámica del pinche miedo. Como tú no pones la música, mierda. Es correcto. Sí, güey. Pero bueno, Ya me tengo que meter estamos en la aquí porque, como ustedes bien saben, estamos recuperando la sección de miedo que ya tenía cierto tiempo que no hablábamos, pues, de ciertas cosas paranormales, de fantasmas, de abducciones y cuanta madre hemos hablado en este pinche podcast. A mí me gustan, pero al Javi se le hace chistoso, güey. Dígale algo, güey. No se me hace chistoso. Te van a jalar las patas, puto. No. Mira, a ver, ¿qué tendrías más miedo? ¿Que te jale las patas algún ente maligno, güey? ¿O un alien, güey? Así, alien como los de Hollywood, que no sabemos de lo que pueden ser capaces, pero con la imagen así de un pinche alien, güey. Así como los imaginamos, güey. La pinche cabezota y así como un triángulo, güey. Pero con cabezota, güey. Puta, no sé, güey. La neta no sé. No mames, güey. Y que, güey, que no puedas hablar, pero tú sabes lo que te está diciendo y él sabe lo que le estás diciendo sin tener que hablar los dos. No, tú estás mamando. O sea, bueno, vamos a entrar al tema. ¿Verdad que está cabrón, Robert? Así no que vamos le digas, a entrar en esa dinámica de... Que le digas... ¿Qué pasaría? Y la me hipótesis... estoy cagando de miedo. Y que te diga, no tengas miedo. Así, güey, pero todo en la mente, güey. Che, Mau. Te zurras. Es que Javi no cree, güey. No cree. No, Mau. Mau Güey, vio la bueno. película de Arrival, entonces está traumado con esa película. No tiene nada que ver, güey. Este- Aparte, ese extraterrestre sí está diferente, güey. Bueno, pues ahí Son se güeyes que comunicaban a pintan través de como con señas, tinta. güey. Eso está bien verga. Van a ver si no la han visto. Es la mejor película de extraterrestres que yo he visto hasta ahora. Obviamente ciencia ficción. Muy buena, la neta, eso sí tengo que reconocerlo. Está Está poca muy buena. madre, güey. Sí, pues creo que hasta ganó premios a fotografía en su momento. Sí. Ganó algunos premios. O a mínimo estaba nominada. Y efectos Muy buena, especiales. exacto. Ciencia ficción, o como cualquier película extraterrestre, solo que hay unas Se necesita un extraterrestres que poquito están de- un poquito más documentadas. De creatividad para poder inventar un abecedario a través de figuras o manchas. O por lo menos para poder determinar... Bueno, Tolkien pues, creó lenguajes. Me queda claro, pero... No, al final sí son lingüistas. Si encuentras un lingüista que se ha dedicado a eso, güey, pueden inventar un nuevo idioma. No sé si en corto, a ver, a lo mejor estoy como menospreciando su trabajo, pero lo que voy es que con estudios se puede inventar un idioma. Una computadora te lo inventa en 2 segundos. Pero sí, hay que tener imaginación, güey. Totalmente, pero un lenguaje siempre tiene fonética y en este caso no hay fonética, por ejemplo. Si son manchas, ¿no? Únicamente son manchas. Como pulpo. Fonética quiere decir foné, voz, sonido. Para los que no sepan, Correcto. O sea, Entonces, ¿cómo suena, güey? Tal cual. no la suena fonética. realmente, digámoslo así, por ejemplo, el francés, ¿no? Que tiene, es como que más... Ajá. Desde la garganta, ¿no? Bueno, ya. Mucha introducción. Lo de siempre, sofismo. Si quieren, le cortamos esta parte. No creo, la verdad. Vayan directo al video. Ahorita yo le voy a poner en qué minuto empieza la parte chingona, güey. Para que nada más empiecen con la historia. A partir de ahora vamos a hablar de ciertos casos de exorcismos, ¿verdad? De gente posesa que no sabemos a ciencia cierta Si lo con estaban. los pocos datos o muchos que tenemos. Sobre todo algunos que tienen escasez de datos, ¿verdad? Sin embargo, la verdad es que son casos que sí te dejan un muy mal sabor de boca, seas agnóstico, seas creyente, seas ortodoxo, seas Lo que sea, lo ¿no? que sea, ¿no? Por muchas situaciones Realmente el que vamos a exorcismo, contar. como muchos de los experimentados y gente con el suficiente conocimiento en este tipo de manifestaciones como tal, que además se ven materializadas en el cuerpo y que a través de ciertas cosas que no son explicables a la razón humana, Claro. Que vamos a... se puede entender que hay un exorcismo. Y el exorcismo no es, aunque es muy vinculado y se le atribuye a la Iglesia Católica, es un hecho que en todas las culturas ha existido la presencia de demonios o de cosas entes que se malignos. apoderan Entes del malignos, cuerpo humano, ¿no? y que no dependen de la voluntad de quien está siendo poseído, ¿no?
Eso Sí. en todas las culturas. Creo que si fueron a ver la última parte la última entrega del Exorcista, lo van a entender muchísimo mejor, ¿no? Claro, vamos a recordar un poquito lo que considera la orden eclesiástica, ¿verdad? Para ser considerado, perdón, valga la redundancia, eh, una posesión, ¿no? Sí. Que, bueno, en este caso es que la persona hable en lenguajes previamente no conocidos antes del exorcismo, más bien, o sea, que no sean conocidos antes del exorcismo por esa persona. Sí, No que importa, tuvieran una... o sea, no se vayan a Hollywood de que vos tiene que ser latín y la chinga. No, güey, o sea, si Sí, la persona y no, el no, latín no, como lengua claro. muerta casi siempre se usa para desafiar a quien está tratando de sacar Claro, al a lo demonio. que voy es que no lo Y especifica. como él realmente es un sacerdote, efectivamente el latín es una de las lenguas que más escuchan, que más entienden y que más hablan, al igual que el griego. Entonces, aunque Mau dice que pues no, pues realmente la mayoría de las veces es sí, ¿no? Pero es una de tantas. Sí, o sea, yo no digo que no hablen latín, a lo que voy es Arameo, que la iglesia considera que es una prueba que hablen un idioma que no conocía antes, en un creo que se lenguaje. llama genofobia. ¿Cómo era? No sé, no desconozco, solo hablo de lo que conozco. Sí. Entonces, justo la segunda prueba, hablando de que hablo de lo que conozco, es tener conocimiento de lo oculto, ¿no? De la conocimiento oculto, güey, ¿no? Sí. Como pues cosas que no sabemos gracias a la ciencia, güey, sino que van más allá de la razón, ¿no? Sí. Conocimiento de lo oculto. Esa es una, el sansonismo que ya había mencionado Javi, Bueno, que es no en este podcast. fuerza sobrenatural, ¿no? Exacto, no en este podcast, sino en podcast pasados para que los vayan a ver. Creo que fue en el de Annelies, no me acuerdo en cuál fue Annelies exactamente, pero sí sobre fuerza o fuerza sobrenatural. Y el último, ¿verdad? ¿Que cuál es? También el ¿cómo se llama? Solo La falta repudia uno. o Exacto. el repele hacia los Aserración. objetos A lo sagrado. sagrados o Correcto. cristianos o que tengan que ver con temas de Jesucristo, de la iglesia, ¿no? De algún santo, todo esto. Y además, evidentemente, esta repulsa hacia el agua bendita, hacia lo santo, ¿no? Y bueno, ese es otro de los síntomas o sintomatología que tienen las personas poseídas como tal, ¿no? Y bueno, Mau, pues yo te dejo primero que tú entres si quieres al tema para que iniciemos por ahí, güey. Claro, no, sí. Es que estoy intentando ver cuál es la palabra. Pero si quieres empieza de dónde es esta mujer. Sabemos que es de Rumanía o Rumania, como Rumania, ¿no? Puta madre. No. ¿Qué pasó? Disculpen, tuvimos una falla técnica. ¿Todo correcto? ¿Todo bien? ¿Qué se me hace que ya estamos picándole los huevos al demonio, cabrón? No. No se crean. ¿Cuál es la palabra para decir repudio, güey? Repulsa, güey. Sí, repudio y repulsión, pero... Bueno, Hastío, no sé. No. Bueno, X, a lo sagrado, ¿no? Entonces, sí, justo. Insultar a figuras religiosas, ¿no? Al mismo Dios, a santos, a la Virgen, etcétera, ¿no? O a rituales sagrados, ¿verdad? Entonces, esta mujer nació en Rumania. ¿Rumania o Rumanía? Rumania, ¿no? Es lo Rumania. mismo, básicamente. De donde es Drácula, ¿verdad? Que es lo primero que piensan cuando dicen Rumania, ¿no? Transilvania. Ay, sí. Y sí, nació en 1982, ¿verdad? Si no estoy equivocado. No estás equivocado, mi Mau. Es 1982. Esta señorita, mujer, jovenzuela, a sus 2 años de edad, lamentablemente sufrió o vivió, experimentó, ya estoy como Javi, ¿no? Que dice 300 sinónimos antes de decir la palabra, el suicidio Sí. de su padre, ¿verdad? Entonces, desde muy niña sufrió traumas que, aunque ella no lo sabe, quedaron en su subconsciente, ¿verdad? Mismo que no sabemos, pero que algunos aseguran o aseveran que fue lo que le provocó enfermedades psiquiátricas, mentales, posteriormente en su etapa adulta joven, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó posteriormente? A ella
le diagnosticaron una enfermedad, que bueno, eso ya va más adelante. Quiero darles contexto de la situación de ella en ese momento, ¿verdad? Ella trabajó, como les decía, después de esta breve interrupción, ya vieron que tuvimos un poquito de fallas técnicas, espero que no sea nada sobrenatural, ¿verdad, mi Javi? Espero que no, cabrón. Mi querida Irina, ¿verdad? Tuvo varios trabajos durante su juventud, ¿verdad? Al perder a su padre, la madre de Irina no podía mantenerlos. Entonces tuvo muchos trabajos, los cuales todo su sueldo, su dinero, su patrimonio lo metió a un... ¿cómo se llaman estas cosas legales? ¿Fideicomiso? Un fideicomiso, muy bien dicho. ¿Ya sabías? No, pero ¿Lo pues, leíste? es legal. Un fideicomiso. Y del cual, posteriormente con la edad, a Irina, eso está traumático, ¿verdad? Le detectaron un psiquiatra, ¿verdad? En el hospital, tras sufrir una crisis nerviosa, la llevaron al hospital y le detectaron no solo... ¿Qué le detectaron? ¿Esquizofrenia? Esquizofrenia, sino también leucemia, güey. Qué fuerte, ¿no? Sí, que bueno. Muy jovencita ella, muy, muy joven. Esto fue por ahí alrededor de, creo que 2001, por ahí, ¿va? Posteriormente, Irina fue a otro país, ¿verdad? A visitar a una amiga de ella que era monja, ¿verdad? A una congregación donde el padre que conoció ahí cambiaría por completo el destino de su vida y ella no lo sabía, pero sería el fin de la misma, ¿no? Es correcto. A muy corta edad, ¿no? Muy corta edad, ella pierde la vida muy joven, ahorita les decimos a qué edad. Va a este monasterio y son los hermanos, no recuerdo el nombre de la congregación, pero bueno, es una congregación muy religiosa, ¿verdad? Y la convencen de quedarse un rato con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese momento? Es el Monasterio Cristiano Ortodoxo Santísima Trinidad de Tanaco. Ah, no, ahí se llevó el exorcismo, tienes razón. Pero pues, sí, es el monasterio. Entonces, este monasterio era una comunidad religiosa, pero ortodoxa, la más ortodoxa que se puedan imaginar, ¿ok? Ortodoxa quiere decir no el tema de ortodoxo como lo conocemos al día de hoy. Fanatismo, queremos llegar a decir, ¿no? Ahorita No, casi al grado del fanatismo. No, tampoco. Y es la conclusión que yo diría. El tema ortodoxo, normalmente justamente en Latinoamérica o en países hispanos, se le dice, o se analoga que al fanatismo. No, nada que ver. Javi tiene razón a lo que dice, pero ahorita te digo por qué. Sí. El tema ortodoxo tiene que ver con las antiguas costumbres que tenía la iglesia cuando antes la iglesia católica de Occidente y Oriente se separa, y eso es consecuencia del imperio, de la separación del imperio romano de Oriente y Occidente, ¿no? Evidentemente, como ustedes bien saben, la iglesia tiene que ver mucho y tiene mucho auge dentro de Roma, como ustedes saben, como estandarte Jesucristo de las guerras que en ese momento se enfrentaban, y que además utilizaban la religión pues como estandarte para poder llevar a los demás, ¿no? Como casi como un pretexto la evangelización como tal, y que además pues Javi, se utilizaba este tema. El tema de ortodoxo hoy en día se habla también de los catecúmenos, de la gente que es la iglesia de Oriente, de antiguos ritos que se llevan en la iglesia, ¿no? No tiene nada que ver con el que sea más estricto, ¿no? Porque dentro de la iglesia católica también hay gente estricta que lleva otro tipo de cosas, ¿no? Lo lleva al extremo. Entonces, no va por ahí, pero sí entiendo que Mau trata de decir... Sí, Javi tiene razón, pero yo voy más a que eran puristas, ¿no? De la religión. Es decir, un poco más conservadores de lo normal, que estaban muchísimo más apegados. Voy a ese término que se acuñe más al siglo XXI, que si tú dices ortodoxo, como tú bien dices, lo que la mayoría de la gente entiende, a lo mejor desvirtuado el término, pero entiende por puristas, conservadores, a lo mejor un poco más apegados al origen de la religión como tal, ¿no? Puede ser un poquito más es como lo que entendería dices, la gente. Pero no, yo no dije que signifique eso. No pero desde es lo que la concepción gente del tema, porque si tú dices ortodoxo, pues también hay... Sí, es como un judío ortodoxo, los judíos que tú ves caminando... Pero el ortodoxo es más un apelativo a bueno, no vamos a meternos en temas de terminología. A cierta agregación, no, porque sí pierde mucho contexto, güey.
O sea, los ortodoxos en Europa son los católicos de Oriente que nada que ver después del Concilio Vaticano II, que se separan de la Iglesia. Bueno. La Iglesia no siguen al Papa, tienen otra persona. O sea, el Papa no es la figura referencial como lo es Pedro sobre esta piedra edificadora de mi iglesia y que tenga una cabeza. Entonces, sí que tenga que ver con las antiguas tradiciones que tenía la Iglesia Católica, pero no tiene que ver con que haya, o sea, no es esta distinción entre judíos ortodoxos y nada que ver, o sea, despréndanlo, es la Iglesia de Oriente, así pónganlo. Entonces, sí hay otras cosas, costumbres, pero no es que sean así estrictos, ¿no? Simplemente conservadores, tampoco lo llamaría así, tal vez conservadores, pero en el sentido de que hay otras costumbres, nada más, ¿no? Y eso, pero no lo vean desde el punto de vista de que sean estrictos. Ahora, en ese tema, es por eso que el padre que está en ese monasterio, que es el sacerdote Daniel Coregainu, o no sé cómo se pronuncia, la neta sabrá Dios. Bueno, me quiero ir un poco más atrás. Tantito. Sí. A Irina la llevaron a un orfanato, ¿verdad? Tras la muerte de su padre. Entonces ahí sufrió muchísimo. Incluso se dice que había un alemán fotógrafo que se llamaba Joaquín N., no recuerdo bien el apellido, y que, debido a la pobreza de Irina, le pagaba tanto a ella y a otras niñas muy jóvenes, más niñas tal cual, por tomarles fotos en posiciones eróticas, ¿verdad? Entonces, este güey era un enfermo, ¿verdad? Entonces, imagínense los traumas que vivió Irina. Posteriormente vive esto de tener que trabajar desde muy joven, mete todo un fideicomiso, le detectan esta enfermedad, conoce a su amiga que pertenece a la iglesia, que no quiero debatir si ortodoxo o sea, yo lo que quería llegar, olviden la palabra ortodoxo, no me importa si es de Occidente o no, a lo que voy es que estos eran fanáticos y es a lo que llegó la conclusión, incluso la iglesia en ese momento, el que estaba encargado de no sé cómo se llame, el que estaba encargado de la parte de los exorcismos dentro del Vaticano, no me acuerdo exactamente, Javi lo sabrá a lo mejor un poco más, no sé si lo sabrá más o menos. No, es que ni siquiera fue de un exorcismo de la Iglesia Católica, güey. Ajá, no, pero tras lo sucedido tuvo que salir a hablar el representante de los exorcistas del Vaticano. Okay, sí. Entonces él lo denominó como una barbaridad que no había sucedido en casi toda la historia moderna, ¿verdad? Como respecto a la iglesia, que fue una barbarie, ¿no? Básicamente. Entonces, imagínense Irina lo que sintió al conocer a su amiga monja, que conoció el amor de Dios, ¿verdad? Y todo esto cuando estás muy vulnerable, metió su fideicomiso, le detectan estas enfermedades, de los 4.500 euros que había juntado, solo le dieron 500 pesos, no sé por qué motivo se perdió lo demás. Entonces Irina ya toma tratamiento para la esquizofrenia, ¿verdad? Entonces, respecto a esto, solo recuperó 500 euros, que bueno, 500 euros de toda la vida que trabajaste, recuperar, que es como un 18%, no sé, 12%, ahorita no quiero sacar cuentas así de precipitadamente, pero bueno, muy poco porcentaje de todo lo que tenía y posteriormente, por eso, ya no podía adquirir medicinas para su tratamiento. Dicen que también por eso fue que se desembocó este comportamiento de que ella sentía o escuchaba a Satanás, tal cual, al diablo o al demonio, no sabemos qué demonio, nunca se supo el nombre, incluso en el exorcismo intentaron sacar el nombre del demonio que la poseía supuestamente, ¿verdad? Que decía el padre, recuérdame el nombre del padre, Daniel algo, Daniel Cornegui o una cosa algo así. No supieron sacar el nombre de este ente, pero bueno, decía que la atormentaba, le hablaba y le decía que era una pecadora, ¿verdad? Entonces Irina tenía esquizofrenia, tenía leucemia, imagínense. Entonces, en esta clínica en la que estaba, ¿qué pasó? La dieron de alta. ¿Por qué la dieron de alta? No lo sé, pero se acercó con los hermanos de la Santísima Caridad, que no algo así, ¿no? ¿Dijiste? Algo así, no recuerdo el nombre de la congregación. No. Disculpen por la risa, sé que estamos en música de tensión ahorita, pero entonces a Irina la dieron de alta, estaba en este momento en el que sentía que le hablaba un demonio, ¿verdad? Y que le decía que era una pecadora, entonces empezó a tener comportamientos muy raros. Ahora, ella empezó a tener esta repulsión y repudio hacia las figuras sagradas, ¿verdad? Que en este caso serían miembros de esta iglesia, que era tanto el padre como hermanas que estaban dentro de la congregación,
y además contra figuras sagradas, llámense imágenes, llámense Dios mismo, ¿verdad? Entonces empezó a tener comportamientos extraños. Ya le habían detectado leucemia. Entonces, no sabemos cómo es que este hospital la dio de alta, la verdad, después de haberle detectado esto. Y que a partir de ahí, el padre dijo, ¿sabes qué? Le detectaron esto, es mejor que Llevar a cabo el exorcismo. Y el hermano, que bueno, la acompañó durante toda esta travesía, no lo había mencionado, pero la acompañó durante el orfanato, cuando trabajaron, cuando se fueron de viaje a ver a su amiga. El hermano estaba ahí y el hermano le dijo al padre Daniel, le dijo, oye, ¿sabes qué? Yo no confío en los médicos, necesito que tú la atiendas porque esto es sobrenatural. Y cito, no son palabras mías, dijo el padre Daniel, el demonio no se saca con pastillas. Es correcto. ¿No? Entonces hay que proceder a hacer el exorcismo. Este exorcismo se volvió muy famoso. Si ustedes son fans o fanáticos de las películas de terror, tiene 2 películas, las cuales yo no he visto, o si las he visto ni me acuerdo porque a lo mejor eran muy malas. Pero lo que más se quedó estigmatizado o que la gente más recuerda, ¿verdad? Como común denominador, es la parte de la crucifixión, ¿verdad? Que de hecho así se llaman muchos artículos en internet, habla de la crucifixión. Se llama Crucifixion, la peli, película. Pero los artículos que escribieron en la época, que fue en 2005, imagínense, por eso hablan de que fue una barbarie, porque en pleno siglo XXI sucedió esto. Entonces, la gente estaba obviamente muy indignada. En 2005. Sí, por eso, siglo XXI. Estaba muy indignada la gente y lo que más marcó en los casos, en los artículos que escribían, en los diarios, en los periódicos, era el tema de la crucifixión. Que el padre en algún momento del exorcismo, de extraer al demonio, ¿qué hizo? Agarró 2 tablas, las puso en forma de cruz y la amarraron a Irina a las tablas como si estuviera crucificada. Ahora, hay controversia porque, bueno, vamos por orden, ¿va? Si quieres, hablamos del exorcismo. No sé si quieres hablar más o menos un poquito de lo que pasó en el exorcismo hasta el día de su deceso, que bueno, sí, lamento decirles, Irina falleció. Es spoiler alert, pero pues bueno, es un caso ya viejo. Irina falleció, es indignante, por eso es que hay tanto revuelo en este caso y por lo que hay tanto... ¿cómo lo podemos llamar? Aparte de indignación, de que la gente tiene este sentimiento como de... ouch, me siento herido por este tipo de acciones que sigue cometiendo la iglesia en estos tiempos, ¿no? Que bueno, es muy fácil juzgar a una institución tan grande por una persona. Es como si juzgáramos a todo el gobierno de México por un corrupto, ¿no? Que bueno, por decir algo, ¿no? Pero que siente como resentimiento, podemos llamarle así. Como animadversión hacia lo religioso, porque no es parte de la iglesia católica, son otra cosa y no forman parte de la iglesia. Los acontecimientos del caso entonces, también. Pues yo creo que más era una aversión hacia el espiritual, a la iglesia de Oriente en ese momento, como algo que pues era insulso, era una cosa que no podía tener literal lógica. Justificación. Porque pues ya había un diagnóstico previo por parte de un psiquiátrico y que el psiquiátrico les dijo, güey, hay que meterla, y pues no sucedió así. Ya lo habíamos platicado también en el episodio, bueno, en 6 episodios pasados en el tema de Annalise Mitchell, que por eso la iglesia católica, a través de los años, de la institución o del organismo que es Escuela de la Fe, que es de donde formaba Joseph Ratzinger en su momento, que es aquella que autoriza ciertas cosas y que por eso la iglesia también ya ha puesto ciertos parámetros ya ha puesto un barómetro casi para entender cuándo sí, cuándo no, ¿no? Y qué medidas tomar para que no se atribuyan homicidios como en el de Annalise, de que por ejemplo en el de Annalise había inanación, ¿no? Incluso Javi no me dejará mentir, en el de Annalise, aunque también fue un crimen y que condenaron a los sacerdotes, que bueno, los sacerdotes después por buen comportamiento salieron ipso facto casi, vayan a ver ese episodio. El de Annalise todavía tenía muchísimas más pruebas o este tipo de requisitos, no quiero llamarle requisitos, pero como de... Sí, pues son requisitos. Sí, bueno, para llamarle exorcismo, ¿verdad? Bueno, posesión. O sea, la iglesia sí lo pone como cláusulas o números. Exacto. O cosas que realmente tienen que cumplirse
para previo para poder entrar como ejercer el institución. exorcismo. Exacto. Y sobre todo porque la iglesia ya, vamos a entenderlo así, ya no es un tema nada más que se vea como un movimiento religioso. No, para que Ya apruebe es el un- exorcismo, quiero... Ya es llegar un a- tema que tiene que ver con con una figura que ya es parte de un estado, que está el Estado Vaticano, que ya hay relaciones Una internacionales. sociedad civil también. Entonces, para pronto, ya es una eh, institución Al final es una que institución, va a ser, sea social, sea política, que al final la a iglesia... lo mejor una institución vista desde los ojos humanos para poder tener una voz hacia afuera, pero pues es una comunidad desde el punto de vista cristiano. Ahora, según esto, el padre Corengianú, como se pronuncie, Daniel, vamos a llamarle Daniel, negó haber crucificado a la joven y agregó que para inmovilizar sus manos añadieron una tabla transversal a las camillas en las que mantenían y que se le amordazaron porque lanzaba insultos en la iglesia durante la misa celebrada para su salvación. Entonces, realmente, a ver, no hay que juzgar también no hay que juzgar porque también al final, vuelvo a insistir, no formaban parte de la iglesia católica, son parte pues eso, de la iglesia de Oriente, y ellos no tienen como tal cierto... Sí, pero no terminé, ya me acordé, y justo no terminé mi argumento, justo Javi me está dando la razón, y más con el capítulo de Annalise, tenían muchísimas más pruebas, ¿verdad? Annalise estaba hablando en pinches lenguas muertas, güey, hablaba con una tesitura diferente, ¿verdad? Culturalmente estaba... Exacto. Agréguenle que la misma Annalise tenía obviamente la parte del repudio, ¿verdad? Es correcto, sí. Entonces ya son dos cosas ahí. ¿Qué era? Y el sansonismo Sansonismo, también. nada más. Y de 4 cosas que te piden para... Ya cumplía con 3. Exacto. Me falta una. ¿Cuál es la otra? El- Sansonismo, repudio y repulsión a lo sagrado. Hablar en hablar lenguas. en lenguas y... Se me está yendo a mí también otra, pero... Bueno, cosas sobrenaturales. Hay gente que vomita vidrios, cabellos, etcétera, y eso tiene que ver justo conocimiento del oculto, ¿no? conocimiento ignoto que no tenía antes, ¿no? Exacto, de cosas que van más allá de nuestra razón. Por ejemplo, lo que sale en la película bueno, que también sigue siendo ciencia ficción, pero lo que les platiqué de la película de Nefarious, que este güey, el prisionero que se supone que que estaba poseído, le decía perfectamente que él sabía que este güey había hecho a su novia abortar. Sí, ese tipo de cosas que o él no lo conocía de antes, y cómo tenía ese pinche conocimiento. O que en ese momento, o que estuvieran sucediendo, o que tengan conocimiento de cosas que estén sucediendo en el ahora mientras está sucediendo el rito, ¿no? O sea, en el sentido Claro. de que, pues, ¿cómo Sí. puede estar en otro lugar y cómo puede llegar a saber eso? Omnipresente, ¿no? Omnipresencia. Pues no sé si omnipresencia, pero mínimo en un lugar sí sabe, o sea, Ujú. puede estar. E incluso que te hable de cosas que a lo mejor tú no tenías. Bueno, eso se puede ser también tomado como esquizofrenia, ¿no? Si no eres creyente, pero si te dice de cosas de que no, en el infierno pasan tal cosa. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es? ¿Por qué hay tanto resentimiento contra este caso? ¿O por qué hay tanto... ¿Cómo lo podemos decir? Controversia, dolor de parte de la gente respecto a este caso. Porque solo tenían una prueba. ¿Cuál era esta prueba? Repulsión y repudio a lo sagrado. ¿Por qué? Porque a Irina le hicieron tomar agua bendita. Irina no quiso. Y se puso como loca. Obviamente empezó a insultar al sacerdote, a su amiga, la monja, y a las demás monjas que estaban en la sala de exorcismos con ella, ¿verdad? Y ahí no estás hablando de dos cosas, sigues hablando de una, que es repudio a lo sagrado, ¿no? Sí. Entonces, no hay sansonismo, que es fuerza sobrenatural, o sea, que ella agarre y saque volando A más de 10 personas. ¿no? Algo así. Vamos, llevamos 30 minutos. Ok. ¿En qué me quedé? Perdón. Sansonismo, no habla en lenguas y no tiene conocimiento de lo oculto, ¿no? Entonces no le sabía nada a nadie. Eso es lo que se sabe. También hay poca información, hay que decirlo, pero es lo que se pudo recabar respecto a este caso, Sí. ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sucedió? Justo cuando hicieron la autopsia, después de que murió, porque murió Irina, ¿verdad? Pero ya sabía que tenía leucemia, y en lugar de que los sacerdotes... Por eso también hay tanto revuelo en este caso, porque los sacerdotes, en lugar de que la llevaron a una clínica para que se tratara,
hicieran entrar en razón al hermano. No lo hicieron entrar en razón, terminaron con el exorcismo y en la autopsia o necropsia, como le llaman algunos, ¿verdad? Porque también es post-morti, le denominaron los forenses que había sido inducido, ¿no? Por las marcas que tenía, de que le habían agarrado, de que tenía marcas de asfixia, ¿verdad? Entonces el fiscal de Rumania tomó como agravante, que bueno, dicen que es de ese país, pero a ver, Rumania, claro, Rumania también tiene, si no me equivoco, procede bueno, sus leyes vienen del derecho romano, ¿no? Entonces toma como agravante que fue... homicidio con violencia. Exacto, sí, que tenía la intención de hacerlo, ¿no? Que fue doloso y no culposo. Bueno, más que doloso, pues imagínate. Que tenía la intención de participar más de 6 personas, que y espérate, contra una persona con ventaja, alevosía, con todo este tipo de además casi que los sacerdotes, o bueno, el sacerdote en este caso, casi que lo aceptó porque ellos dijeron que estaban en lo correcto en haber... ¿Por qué les digo esto? Porque antes de que fuera el juicio por parte del fiscal, ¿verdad? Porque obviamente la fiscalía pertenece al Estado. El Estado procede con el caso, ¿verdad? Justo dice, es un acto abominable y una práctica bárbara, dijo la prensa el portavoz patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Rumana, Kostel Stoica, quien añadió que lo sucedido no tiene precedentes en la historia de la vida monástica oriental, para que otra vez oriente, ¿no? Gracias por la cita. Stoica explicó que el exorcismo en la práctica religiosa de la Iglesia Ortodoxa es de hecho la oración de San Basilio el Grande, que se lee a la solicitud de la persona que le pide ayuda a Dios contra el diablo en la iglesia o en la casa creyente. Entonces el exorcismo se llevó a cabo en la iglesia o en el monasterio de, ya dijimos, ¿no? De Tenacu, de las hermanas de la caridad o algo así, ¿no? Ellos podían, no, las hermanas de la caridad no tienen que ver, es de la iglesia católica eso. Para que no vayan a decir que las hermanas de caridad, por favor. Ese es de Eso lo dijo el miau. Sí. Para que luego no digan que no, es que... Ay, las que hacen rompope. La Madre Teresa de Calcuta. No digas mamadas. La Madre Teresa de Calcuta es quien fundó las Hermanas de la Caridad, ¿no? Sí, no, pero no digas mamadas, güey. Codrescu destacó que tras la caída del comunismo y cuando en todo el país habían quedado solo un centenar de conventos, la vida monástica renació en Rumania y que el número de monasterios ermitas se eleva actualmente a 500. Okay. Numerosos jóvenes de ambos sexos visten el hábito desde sus primeros años, motivados no solo por la vocación religiosa, sino por falta de trabajo y dificultades materiales. Por eso, este contexto tiene que ver con que muchas personas que a lo mejor pues ni siquiera creían tanto, formaban parte de cuerpos religiosos, ¿no? Y que al final las monjas eran un grupo de 10 monjas que ayudaban realmente pues los jalones, etcétera, y con este tipo de ataques como lo pasó con Anneliese Michel, que en su momento, en el caso específico, además de una posible esquizofrenia, se hablaba de ataques de epilepsia. Entonces, claro, imagínate movimientos pues que no son naturales al cuerpo y que estos brothers pues... Claro, miren, lo que pasó fue, se convulsionó, casi se la madrearon para detenerla, ¿verdad? Eso fue lo que pasó, espérate. ¿Por qué? Porque se sabe por la autopsia, ¿no? Entonces fueron condenados, pero lo que dijo el fiscal en ese momento fue que lo quisieron hacer. Entonces, ¿por qué? Porque el juicio fue mucho después del entierro. En el entierro, el mismo sacerdote que se encargó de la muerte, bueno, ahorita ustedes van a decidir, los dejamos a su criterio, nada más le estamos diciendo lo que pasó, fue el que dio los santos oficios, el santo sepulcro. ¿Cuál? No es cierto, no, o sea que ¿la unción de los enfermos o no? ¿Qué? No, ya que estaba muerta, o sea, cuando... el oficio, ataúd, pues nada más la misa para... En el cementerio. Sí. Eso, el mismo sacerdote... el sepelio, el santo, sí. Sí, el sepelio, el funeral, güey, ¿no? Ahí era el mismo sacerdote que llevó a cabo el posible hecho delictivo. La ceremonia. La ceremonia, La ceremonia del entierro, cabrón. Sí. ¿No? Entonces imagínense eso. Y ahí el padre dijo que básicamente había estado bien lo que había hecho porque prefería que ella hubiera muerto casi a que hubiera estado poseída, güey. Sí. Cuando la morra ya tenía leucemia, tenía todo este tipo... O sea, en lugar de llevarlo a una clínica para que, no sé, autopsias, diagnósticos. No. La de la radiación. Bueno. Para el cáncer. Las quimios, güey. No sé, güey. Algún tratamiento para todo esto, ¿no? ¿No? Sí. ¿Estás de acuerdo? En lugar de eso, no, hay que amarrarla, güey. Hay que, como fanáticos religiosos, tal cual. Eso fue lo que sucedió. Ahora, espérate.
Una vez que ella sufrió el ataque y que se había quedado inconsciente, el padre aceptó que ya cuando llamó a la ambulancia, él ya sabía que estaba muerta y que ya sabía que, aunque no estuviera muerta en el momento, sabía que iba a fallecer, ¿no? Entonces, y que Pero eso, le dio un paro cardíaco. y que eso como tal. parecía bien. Sí, claro. Pero él no sabía si estaba muerto o no, pero él dijo que prefería que hubiera sido así. Ahora, después dedujeron que la causa de la muerte, por eso llegó muerta, ¿verdad? Allá. Porque llegaron los paramédicos y le inyectaron 6 veces, 6 jeringas de adrenalina. Más bien, 6 jeringas de adrenalina le inyectaron para despertarla. Fue Sí. mala praxis de los médicos y fanatismo religioso de parte de esta comunidad religiosa, ¿no? Fíjate Todo lo qué que caso sufrió. tan interesante porque al final Entonces llegó muerta al hospital. el tema del homicidio, si realmente sucedió como tú dices, de Ujú. las 6 Está documentado. de adrenalina, realmente La mala praxis aquí es de en los médicos. Exactamente, el homicidio no es para el padre, güey. Pero- Digo, si nos vamos a las teorías causalistas de la escuela de hace antaño, güey, yo te diría, oye, Mau, aquí voy en el coche, te atropello, caes en te rompes la pierna, llega una ambulancia y en lugar de ¿Y la vendarte violencia, pierna, güey? te meten. Ese es otro delito, güey, pero no es homicidio. Sí, güey. sí, sí, pero dijeron que ya estaba casi muerta. Porque aparte, por eso dicen que fue agravante, que lo hicieron con intención de que fuera homicidio. Por eso el fiscal dijo, es homicidio, güey. Porque lo hicieron con ese... el fiscal ya tenía toda la información de que la causa de la muerte había sido la adrenalina, Ya. las 6 jeringas. Pero dijo, lo hicieron con intención y por eso fue que posteriormente los paramédicos, sí con mala praxis, pero llegaron y le pusieron la adrenalina. Pues tampoco es homicidio para el padre. No, pues no, pero Tentativa puede ser. fue agravante. Es a lo que van. Y por eso le dieron 14 años, que al final solo terminó cumpliendo, creo que 6 por ahí. Terminó saliendo en 2011, ¿verdad? Creo que fueron 5, de hecho. Si hubiera sido un agravante, tendrían que probar la relación entre los médicos en su pendejez con estos güeyes. Sí, Con no los sé que cómo iniciaron. fue, pero eso dijeron que tiene que ver algo con cómo funciona el derecho allá. No sé cómo funciona el derecho allá, ¿verdad? Porque ¿cómo puedes atribuir un resultado que ni siquiera depende de ti? Que porque tenía marcas de asfixia. No, por eso. Pero, por ejemplo, ahorita en el caso de Fofo, güey, tú le pegó a la señora un chingo de veces. La quería no, matar. No, ahorita no hay que hablar de eso. Bueno, por eso, la quería matar, no la mató. Y luego, pues, si no se causa el resultado material derivado de la actividad y de manera directa, un nexo causal entre la conducta y el resultado, no hay, güey. Cuando, o sea, por eso es tentativa, porque una causa exterior ajena a ti no hace eficaz el resultado de la conducta, que es privar de la vida a alguien. Bueno, de todos modos, ¿tú crees que 14 años es Para mí no, pero al final creo que tiene- mucho o es poco? Supongamos que el padre lo hizo deliberadamente y que la violencia y que en realidad la morra sí tiene esquizofrenia, que no fue ningún exorcismo. Bueno, que no fue posesa la morra. Y que tiene las marcas de asfixia, que la madrearon. ¿Como abogado o como...? No, como lo que sea, güey. O sea, como civil, como abogado, como fiscal, Como abogado, 14 como es funcionario, demasiado. como funcionario público. Como abogado a mí Y 14 si se tú me fueras hace- fiscal. No, pues buscas lo mejor, pero como abogado, con las normas, por ejemplo, el conocimiento del padre que creen en que sí existe el exorcismo, ya ahí su voluntad, o más bien su concepción del mundo exterior está distorsionada, entonces ahí atenúas la pena. Puta, tengo un chingo de cosas como para bajar la pena. Es No, demasiado. pero no, tú como fiscal. Lo que importa es que el caso es mediático, mataron a una persona inocente. pum, No la mataron. Sí, murió. Pero ¿quién la mató? No importa, pero pero quién influyó para que pasara eso. Por eso no existe eso, güey. Ya la causa de la causa no existe. Y es es como más- si me dices, el abuelito dejó una Él pistola dijo- y porque dejó una pistola el niño la agarró y después se disparó. Entonces hay una... No, güey. No, pero si él vas a dijo- la causa, pues está cabrón, güey. Él dijo que él ya pensaba que estaba muerta y que ya sabía que iba a estar muerta, incluso cuando le llamó a los paramédicos. Entonces, él aparte dijo que había sido lo mejor, güey. Pues sí, dentro Entonces, de su dentro de su creencia. facultad, él también pensó que ya estaba muerta y le valió madre que estuviera muerta y él, en su mente, piensa que él la mató y le vale madre. Pues, pero no, ¿tú crees que lo creyó porque la quería matar? Más bien él estaba haciendo el rito. Sí, no, De yo no la digo que cu- no. Bueno, al final entonces es poco tiempo. Digo, es mucho tiempo. 14 años. A ver, yo estoy hablando como defensor, ¿no? Claro, esa. sea- Ahora defiende al Estado. Defiende Más a la bien, morra. Pues sí, claro que le metería lo que sea. A mí se me hace Hasta sí, una poco, crueldad, ¿ah? ¿no? Ay, sí. Sí. Ahí está, güey. Entonces, ahí están los dos lados de la moneda. El padre creo que me parece que estuvo 5 o 6 años, ¿verdad? Por buena conducta, etcétera, etcétera. Y salió
No sé cómo le fue en la cárcel, ¿verdad? No sé cómo funciona allá. No, pero también le dieron a las monjas. Es Repartieron sí, en la coparticipación. claro, güey, Bueno, en la claro. participación del Sí, delito. sí, fueron tres monjas y al padre. Sí, que creo que las ¿Verdad? monjas le dieron entre 3 o 4 años. Sí, bajó un poco la pena porque tanto es culpable el que mata a la vaca. Como el que jala la pata. Nada, se crea. Correcto. Pero Y, sí, sí. ese es el Los caso. paramédicos también fueron culpables dentro del caso. No, pues no manches, 6 jeringazos. Sí, Negligencia, güey. sí, Mala hay una praxis. negligencia. ¿No? Yo creo que sí es complicado. Ahorita justamente lo que quería hablar también en el tema de México. Digo, no sé si ya acabaste el caso Mau o falta alguna parte. No, nada más, ¿tú qué opinas? Porque solo tenemos una característica para determinar si es posesión o no. De las 4 que deberían ser. Yo opino que sí tiene que haber controles más fuertes por parte de la iglesia, ya sea oriental o de la iglesia Tú católica. no te vas por las ramas. ¿Tú qué opinas de este? ¿Crees que con las características que encontraron, que de 4 solo encontraron una, tenían fundamentos para Es decir que era hoy en exorcismo? día lo tenemos claro, por eso siempre se dice, no se puede juzgar con el conocimiento del presente la ignorancia del pasado. No manches, pero es 2005, no chingues. Por eso, No mames, eso se sabe desde el no sé cuánto, cabrón. Si en las películas de los 60 y así sale que ya se sabe eso, güey. no, hasta el Concilio Vaticano II en mayo del 2002, mi hermano. Pero bueno, no fue más. Bueno, Digo, el 2005. Concilio Vaticano se quedó en 1976 y luego ya en 2002 y 2005 la Escuela de la Fe le da proliferación y le intenta darle más. Eso es lo que iba a hablar ahorita. Justamente la iglesia empieza a tener un poquito más de control respecto de este tipo de asuntos. Y esto lo digo porque en un artículo de la BBC, digo, yo ya tenía conocimiento porque cuando la Legión de Cristo en su momento también formó parte, antes de que muriera Juan Pablo II y después con Joseph Ratzinger, que era el de Escuela de la Fe justamente de esta parte de la organización que se dedica a ese tipo de cosas, investigaciones por parte de conductas de sacerdotes, pero también de conductas de este tipo de cosas que es el exorcismo y las posesiones y todo este tipo de hostigaciones por parte de figuras demoníacas. Y este artículo de la BBC dice que por qué la Iglesia Católica Moderna ha cambiado la postura sobre los exorcismos. Y menciona que en septiembre de 2021 una niña de 3 años fue asesinada durante un exorcismo en una pequeña iglesia pentecostal de San José, California, güey. También porque, pues, tú sabes perfectamente que las sectas, los pastores y los evangelistas y movimientos en Estados Unidos Los son cultos. donde se dan mucho más este tipo de cosas porque no están fiscalizados realmente por una cabeza como si en la iglesia por el Papa, ¿no? Como diría el buen, digo, Robert, ahorita nos está ayudando con la Switcher, te están grabando a ti. Sí. Pero como diría nuestro buen amigo, o bueno, colega Diego Rusarín, Ajá. grupos coercitivos, ¿no? Podría. Y entra dentro de los grupos coercitivos. Además, Morales puede ser. Pero sí. además, pero sí. Sí. Entonces, muchos cultos, ¿no? Todo grupo que tiene una ideología, entonces podría llamarse coercitivos bajo la tesitura que tú estás diciendo. Correcto. Pero bueno, yo Correcto. difiero. Para mí la coerción viene desde la falta de voluntad de quien ejerce una libertad de expresión, ¿no? Entonces todos por creer en la repartición de los bienes, también seríamos, ¿no? Coercitivamente. Qué hueva. Sí, perdón, me llegó un mensaje de hueva. Coercitivamente. Me perdí, pero bueno, vamos a entrar a donde. Sí, a lo que olviden, truje, güey. chencha. Supuestamente le apretaron la garganta y sujetaron la cabeza durante la ceremonia, lo que probablemente la asfixió. En mayo de 2022, 3 miembros de la familia de la víctima fueron acusados de un delito grave de abuso infantil. Y es por eso que también la iglesia ha tenido como que ciertos, pues ya Deslices. requisitos para poder evitar este tipo de conductas. En mayo de 2020, bueno, eso ya lo dijimos, varias muertes famosas han ocurrido dentro de los rituales de exorcismo en el pasado. Entonces, yo creo que allá también hay una labor de prevención por parte de la iglesia, por parte de sus cabezas, del episcopado y de cada Se tardó, güey. cosas de poder que en su momento, o bueno, instituciones de poder que en cada estado pueden redirigir o dar alguna recomendación a sus sacerdotes y a sus pastores y a sus no sé cómo decirlo, sus presbíteros, ¿no?
En 1976 en Alemania la joven Anneliese Michel también, ese fue también uno de los temas, que ya lo habíamos dicho, murió de deshidratación, ¿no? Que ya lo habíamos dicho, y desnutrición después de casi 10 meses de estos exorcismos en la Iglesia Católica. Ujú. Y en 2005, que este es este caso, Mariquita Irina Cornici, o Cornici, Cornici. No, sí es Cornici. Acuérdate una que... monja ortodoxa Rumania. rumana, murió en ambulancia tras un exorcismo en el que fue encadenada a una cruz. Qué mala onda. Aunque el exorcismo se practica hoy en día en la mayoría de las culturas del mundo, en la imaginación, justamente en la imaginación occidental se asocia evidentemente con la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque siempre hay que señalar a alguien. ¿Y sabes En quién ese- fue el que generó estos fundamentos de lo que platicamos hace rato, de los 4 requisitos para ser considerado exorcismo? Que es, nosotros ya nos padre declaramos... Amort. Exacto, nos declaramos fanáticos de este padre que ha sido muy relevante en temas Referente. un referente en temas de exorcismos. Es una eminencia. ¿no? Bueno, fue. Fue una eminencia. ya murió. Sigue siendo, pues yo creo que lo van a beatificar. Ay, sí. ¿Quién No, sabe? no sé. Pero tiene muchos discípulos que hoy en día están vivos, ¿verdad? Alias el padre Fortea. Fue Fortea, si quiere venir a nuestro episodio, por Uf. favor. Yo sé que ya no se dedica tanto a esto porque es fiel creyente de que esto es mero morbo. Sí, sí es mero morbo. Sin embargo, nosotros lo hablamos porque nos interesa y es algún tema de desahogo, Y ¿verdad? nos gustaría a Nos veces gusta. estudiarlo un poquito más. Un poquito Pero más. De repente da miedo, ¿no? De Entendemos. repente uno está leyendo y Claro. sientes la espinita atrás. Sí, el padre dice que si estás cerca de Dios no tienes por qué tener miedo, pero bueno, pues, padre, usted es muy religioso, nosotros, si mi hermano es religioso, yo soy el diablo, cabrón, ¿no? Entonces imagínate, porque no voy a misa los domingos, ¿verdad? Mi hermano sí va a misa los domingos, pues, cositas así, ¿no? Entonces, usted sí está muy apegado a Dios, creo que lo dice con cierta, ¿cómo podemos decirlo? No comodidad, no quiero usar una palabra maldicha, ¿verdad? Porque le está hablando Sí. una eminencia, pero sí sí lo dice desde cierto punto de privilegio gracias a sus convicciones. ¿Qué? Lo felicito. Ojalá yo pudiera tener la fe que usted tiene. Sí, claro, no, totalmente. Y bueno, siguiendo con esta parte, güey, de la BBC, ya dijimos lo de todo este preámbulo, todo estos antecedentes de por qué la iglesia toma en consecuencia acciones para poder evitar, pues también acusaciones y también que los líderes que tienen no causen ciertos estragos en la sociedad y sean vistos como mal, porque al final se trata de fe. Claro. O sea, si una persona dice, no existe el exorcismo, esa señora tiene esquizofrenia y por favor métala en un hospital, pues güey, evidentemente si haces ciertos actos que sí suceden en un exorcismo, como es el sansonismo, que tienes que agarrar a alguien porque si no, y luego camina en las paredes, pues cabrón, evidentemente se tienen que hacer cosas que superan la fuerza y que no se hacen en un escenario o contexto natural, ¿verdad? Entonces, esa asociación ha sido algo bueno o algo malo para la iglesia en varios periodos a lo largo de la historia, ¿no? Tiene Claro. sus cosas buenas, como lo hemos dicho, tiene sus cosas malas. Después de que saliera la película de William Friedkin, El exorcista en 1973, Juan Cortés, sacerdote jesuita y profesor en psicología de la Universidad de Georgetown, le dijo a Newsweek que no creía que los demonios existieran. Ujú. Lo dijo en Newsweek, perdón, qué pendejo. En Newsweek que no creía que los demonios existieran. Hoy la Iglesia Católica ha cambiado casi por completo su actitud sobre el exorcismo. En 1991, las autoridades de la Iglesia permitieron que se televisara un exorcismo. ¿Tú sabías eso? Yo no sabía eso. O sea, bueno, hasta que lo leí apenas ahorita, güey. Permitieron el del padre Fortea, ¿no? Para el programa de ABC 2020, el padre Richard McBrien, quien apareció en el programa Nightline, para cuestionar lo acertado de esta decisión, le dijo a The Catholic Courier que el exorcismo Courier se presentaba de esta manera para promover la agenda política, no para salvar almas. Fíjate qué curioso, yo pensé que había sido el del padre Fortea. Ahorita discutimos el que acabas de decir, del tema político en el que se metió, pero ¿te acuerdas que el padre Fortea dijo que en su momento por eso él no quería salir en programas de televisión y tanto infundar esto de que el morbo? ¿Por qué? Porque justo en el exorcismo de Andrea, era Andrea, ¿verdad? Sí. Bueno, que le pone este seudónimo, pero bueno, la niña esta tenía otro nombre.
lo grabaron sin consentimiento de él y lo divulgaron, ¿verdad? Claro. Entonces... Que al final es como un tema más de morbo político, como lo quieren usar, pero Ujú. que la Porque hasta le pregunta a este güey, ¿y por qué esta entonces, indignación, ¿por qué entonces grabarlo? que era la y- palabra que estabas buscando Indignación. hace rato. No, sí dije indignación, pero Sí. era otra palabra. Sí, también dije indignación, justo. Pero Sí, que no lo quería sacar por eso. no lo quería sacar por... Sí, sí, va por ahí. Sí, o sea, y que al final... Ah, que le dice, ¿y por qué sacarlo? Porque pensó que el padre Forte era el que lo había difundido, güey. El padre Forte dijo, güey, yo no lo saqué. Más bien lo grabaron sin mi consentimiento y así lo subieron, güey. Sí. ¿Qué pedo? O sea, la neta, eso está horrible. La gente no sabe ni en qué se está metiendo cuando graba ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el Padre Amorth sí dejó que grabaran alguna vez. Y si ustedes lo pueden buscar, está en YouTube un exorcismo del Padre Amorth muy famoso. Parece que lo están grabando en una sala como de un... No sé, güey, como de una sala de estar, ¿no? Como un hospital o no sé. Se escucha muy feo la tesitura de la voz de la persona, de la muchacha esta. ¡Ah! Váyanlo a ver, váyanlo a ver. La verdad es el exorcismo más real que yo he visto grabado. Sin embargo, como dice Javi, luego lo usan para fines políticos o más allá, que luego son cortinas de humo, no sabemos si son para apoyar que a los republicanos, que a los no sé qué, ¿no? Entonces, ¿este caso fue en Estados Unidos o por qué el nombre del padre está en Dice, inglés? el verdadero Bueno, sí, o es anglosajón, pues. sí, en Estados Unidos, No, en ok. 1991. Ajá. Y dice, el verdadero objetivo de ese proyecto Sostengo, dice el padre, era ayudar a traer de vuelta esa religión de antaño cuando todos, especialmente las mujeres, sabían cuál era su lugar, cuando los católicos obedecían sin cuestionar todas las directivas de lo alto y cuando nunca había ninguna duda de que la Iglesia Católica era la única iglesia verdadera con todas las respuestas a todas las preguntas importantes que tenemos sobre la vida, tanto aquí como en el más allá. No mames. Como erudito de los estudios religiosos escribe sobre el exorcismo desde una perspectiva histórica, ¿no? Ok. Creo que la postura cambiante de la Iglesia sobre el exorcismo tiene poco que ver con la comprensión de nuestra cultura sobre las enfermedades mentales u otros avances científicos, y más que ver con las visiones contrapuestas de la Iglesia tal como la describe McBrien. Que bueno, a ver, aquí no voy a justificar, pero creo que es común que todas las comunidades religiosas, no solo las católicas, las cristianas, los musulmanes, los hindús, avanzan muy lentamente en cuestión de los pensamientos sociales del momento, ¿no? ¿Sí? ¿O cómo ves? O sea, Sí, tiene que ver con las ideologías en ese exacto, momento. a lo mejor muy radicales, arraigadas a cosas del pasado, porque al final la fe viene muchas veces de cosas que pasaron hace muchísimos años, de creencias antiquísimas. Y Y que tiene que ver con un tema conductual social. De cómo que muchas actúo. veces- Como tú dices, lo mismo. Tiene que ver con cómo me comporto, qué hago, qué no hago. Porque al final, pues cuando te dicen, ¿cuándo se te va a aparecer el demonio? Pues cuando hago cosas malas. Y que ¿verdad? muchas veces malinterpretan las escrituras. No, con escrituras no quiero hablar de la Biblia, me refiero a las escrituras de la información que hay de cada religión, que se escribió hace muchísimo tiempo. Y bueno, algunas son más directas que otras, ¿verdad? Lo que no quiero es herir susceptibilidades, ¿verdad? Porque son temas sensibles, Sí. hablar de religión, pero me refiero a que ha avanzado muy lentamente conforme a las creencias, idiosincrasia incluso de cada país, de las sociedades más avanzadas que tenemos hoy en día. No creo tampoco que tengan que hacer un match perfecto con lo que piensa la sociedad, porque al final pues hay revoluciones. Son cosas que escapan aparte. También, y además también hay revoluciones científicas, la época de la ilustración, entonces todo el tiempo vamos cambiando de forma de pensar y eso es un avance. Hoy pero, se protege más el tema de los derechos humanos, el Claro. tema de la salud, de la integridad física. Y eso evidentemente también merma la capacidad de acción de la iglesia en cuanto a este tipo de cosas que escapan de la mente y humana. de comunidades Porque religiosas entonces, en general, ¿no? si realmente sí está poseída, ¿cómo sé si actué bien y no utilicé ciertos métodos que pudieran parecerse a los de... Claro, no, yo no iba, y La ni siquiera por lo Inquisición, cabrón. sí, yo no ¿No? iba por lo del exorcismo, me refiero a que para no quedarnos, no entablar a la iglesia, que toda la gente piense que nada más la iglesia es mala, porque yo creo que incluso hay religiones que también quedan, bueno, Sí, han que generado quedan muchos en el- estragos, incluso no solo en bueno, temas bélicos, ¿verdad? Y otro tipo de... Quedan en prácticas antiquísimas Exacto. que Quedan rezagados, güey, ¿no? Es correcto. Entonces, este tipo de creencias religiosas, si caen en el fanatismo, ¿verdad? Puede llegar a ser lo que yo hablaba hace rato con lo de fanatismo y ser conservador, es que muchas veces al ser fanático
muchas veces raya en lo conservador o ser demasiado Y liberal. desagrada ¿no? a la gente y O ser cabo demasiado recurso, liberal. como habíamos dicho, ¿no? Ujú. Entonces, hay que volviendo tener al un tema, punto en medio, creo para yo, que pero tomen es una imposible buena con consulta. instituciones tan grandes, ¿no? O organizaciones tan grandes. Entonces, volviendo, superstición y estigma, dice históricamente la mayoría, así lo dice el artículo de la BBC, la mayoría de la gente protestante en Estados Unidos estigmatizaba a los católicos como inmigrantes supersticiosos, porque tú te recuerdas que ellos tienen orígenes pues, evangelistas y cosas así, ¿no? Que son los protestantes. Después del Concilio Vaticano II, una reunión mundial de los obispos católicos que tuvo causa ahí entre 1962 y 1965 para cambiar un poquito las reglas disciplinarias de la iglesia como tal, restan importancia a los elementos más sobrenaturales de la tradición católica. Pero es que no es de la tradición católica como tal, así lo dice la BBC, porque los exorcismos siempre han estado en todos lados, o sea, las posesiones demoníacas, etcétera, y la fuerza del mal es un hecho que existe, y eso lo deben de saber ustedes, digo, que respeto a sus creencias, pero digo, ya ha habido más cosas que ponen en clarividencia que efectivamente suceden este tipo de cosas y le andas jugando al chingón, ¿no? Como jugar la ouija. Y yo creo que si están en este episodio, güey, hasta este punto, o son escépticos necios, güey, o ya creen, güey. O sea, entonces no hay que pensar que los que llegaron hasta este punto hay que decirles que existen los exorcismos. Yo creo que los que están aquí saben que existen eso. Especialmente controvertidas eran las tradiciones que se ocupaban en los que el historiador Robert Orsi llama apariciones, o la creencia que fuerzas sobrenaturales operan sobre nosotros, ¿no? Como seres humanos. Muchas autoridades de la iglesia creían que si no se modernizaban, perderían a las generaciones más jóvenes. Y ese yo creo que fue el problema del Concilio Vaticano II, siendo autocríticos como Iglesia Católica, la verdad. Porque por querer beneficiar a un sector poblacional que al final se tendría que convertir y que al final, por el tema de la experiencia de Dios, tenía que volver a las bases. Eligieron mal los medios para conservarlos, ¿no? Es correcto. Y entonces ocultar algo que pues estaba viendo, o sea, que no dejaba de existir no porque le pusieras un tapón, ¿no? Sí, bueno, a ver, también, exacto, puta, es que ha de ser bien complicado estar en esos niveles, ¿no? No sabes cómo actuar, al final una decisión puede afectar a todo el mundo, cabrón, ¿no? Porque ¿cuánto de la población ha de ser católico? ¿Qué? ¿Un 30% de la población mundial, güey? Yo creo que ahorita puede ser o menos, tal vez, No sé. La población mundial. Imagínate, de todo Sudamérica, casi Brasil. Entonces, puede afectar a todo el globo terráqueo porque tiene millones de creyentes, ¿no? Entonces, como que quiere tener una solución así a corto plazo para seguir atrayendo. Porque al final, a ver, los jóvenes son el futuro de la religión. Entonces, están en una posición muy delicada y a lo mejor tomar una decisión precipitada, ¿no? Chécate esta paradoja. Bueno, no sé si paradoja, pero... Irónicamente, a medida que la iglesia... Ironía, perdón. A medida que la iglesia intentaba modernizarse, la contracultura tuvo una lección, güey, ¿no? Tuvo un interés creciente. ¿Por qué? Porque la sociedad tenía un interés creciente en lo oculto. Entonces, la iglesia dejaba de hablar de eso para llenar simpatizantes, pero ahora la contracultura, los hippies, la chingada, iban hacia lo espiritual, cabrón, ¿no? Hacia de que pues sí pasa esto y trataban de comunicarse con cosas a través de la bruja y bla, bla, ¿no? Desinformación. Entonces, la película la del exorcista, por ejemplo, se convirtió en un fenómeno social y de repente los sacerdotes se vieron inundados de gente que exigía exorcismos. O sea, güey, ¿sí me explico? O sea, como que Pero porque el término era muy nuevo, no tenían ni idea, a lo mejor pensaban... Ya existía hace mucho, pero como se dejó de hablar... Nuevo para la sociedad, la civilización, o sea, que no tenían ni puta idea de teología, que no tenían, ¿sabes? De demonología. Correcto, a ver, es lo que no llaman, existía la internet, güey, o sea, no tenías tanto acceso a la información. A ti te dicen en los 70s un exorcismo y dices, ¿un qué? ¿No? La neta. Es como si ahorita te dicen, coquete. No, pero sí, ¿sabes a lo que me refiero, no? O sea, a lo mejor en ese momento era un revuelo impresionante, güey, ¿no? Como de que te dicen, no, ir a un plano astral, la chingada, pues también dices, ¿qué es eso? A ver, cuéntame más. Y te llama la atención lo prohibido, güey. Siempre ha llamado la atención. Salen películas actuales como Talk to Me, que es australiana, que habla de la
¿Sí viste esa? La de la mano que le tocan y se conectan con espíritus. Ah, Al sí. final son adolescentes que lo único que quieren y que no tienen ni idea, Buscar tienen muchas conexiones con el informaciones. más allá. Exacto, güey. ¿Y por qué lo hacen? Por diversión, porque a ver quién tiene más huevitos, porque se les hace divertido. Entonces, imagínate, yo entiendo esa parte que dices que la gente los buscaba para exorcízame. No y tengo nada dentro, pero no, exorcízame. y que les decían que exorcizaban a sus hijos por los demonios que tenían dentro y hasta sus mismos gatos, güey. Imagínate la lana que sacaron los párrocos, güey. Sí, claro, la película fue un madrazo, ¿no? ¿Hubo película de eso? Está hablando que en 1976, cuando salió El Exorcista, también. Ah, ya. Pensé que había una película de que los padres lucraban con eso de que los gatos hasta los exorcizaban y así. No, pero imagínate los párrocos. Ok. El Concilio Vaticano II dice, ¿sabes qué? Ya no vamos a hablar de esto porque se veía como malo el ocultismo y todo este Sí, tipo no, de ya cosas. te entendí todo eso. Y luego ya la película regeneró en estas nuevas generaciones Sí. la contracultura de buscar el más allá, de tener Claro, conexiones, güey. y luego la película pues fue un madrazo. O sea, de que, oye, mi hijo está haciendo, no sé, está viendo una revista prohibida. Ha de tener el demonio adentro. Padre, párroco de la iglesia tal, ayúdame a mi hijo, tiene el demonio adentro, exorcícelo. Es No correcto. mames. Es correcto. ¿No? Por eso te digo, o sea, bueno, nosotros sabemos que es caridad o de cierta manera apoyar a la iglesia local. Pero la neta, ese tipo de rituales muchas veces padre, una lanita. Imagínate cuánto se llevaron por ese tipo de cosas, güey. Híjole, no sé, güey, no sé más o menos cómo funciona ahí, pero no creo que ni siquiera los ministros oficiales para llevar a cabo este tipo de ritos como tal o del rito del exorcismo pudiera cobrar, güey, porque el padre que hace eso, pues evidentemente no tiene la potestad para hacerlo. Pues sí, pero Y no tú- le iban a pedir a un padre exorcista. ¿Cuántos padres exorcistas existen? Sí, no, Seguro claro, se lo por eso pedían al dice, párroco de la iglesia, güey. pero está hablando de que se dio más en Estados Unidos con el tema Sí, de de los protestantes. no tanto con la iglesia católica, ¿no? Los pastores. El regreso de los exorcistas lo menciona así también el artículo de la BBC y habla de que pues, el Código Canónico, de Derecho Canónico en 1917 fue la primera codificación oficial integral de la ley eclesiástica y se ordenó que cada obispo nombrara un exorcista oficial, cada obispo del lugar, que cada obispo, por ejemplo, aquí en los estados tenemos el obispo de Guadalajara, el obispo de Quintana Roo, etcétera, y todos dependen del episcopado, ¿no? No son los, bueno, no sé. Y ¿Son hay un dos obispos cardenal por país. ¿Y no son dos obispos por país o son dos obispos por ciudad? No, país es por estados. O sea, bueno, también depende de la gente que haya. O sea, ¿cuántos obispos hay en México? Pues hay uno por estado o hasta más. O No dos o tres. manches. Sí. ¿Y por qué solo en la iglesia mencionan luego dos cuando hay en misa? Sí, porque hay uno que es el primigenio como el rector y el otro que... El general de México y el de la ciudad. No, uno es el cardenal, que los cardenales los ordena Yo me acuerdo el Papa. mucho de Norberto y Jonás. Algunos los que se Norberto es identifiquen cardenal, conmigo, Mau. Por Los que eso- se identifican conmigo, pónganlo en los comentarios. Norberto es cardenal y solamente hay uno por país, pero bueno. ¿Tú no? ¿Cuáles te vienen a ti a la mente? Pero él es cardenal, porque él, te digo, representa a México como Estado y de la parte de la Iglesia en el Vaticano. Y de hecho él es de los que, pues cuando hacen lo de las votaciones del Papa para que se quede, pues evidentemente ahí vota. Los cardenales son arriba de los obispos. Son obispos, pero con una mención, Una jerarquía arriba, una pues. jerarquía estadista. ¿Y Jonás quién era? Vaticano. ¿O quién es? Pues no sé, la verdad. Ha de ser Bueno, ha de ser el local, ¿no? El de la Ciudad de México. de la Basílica. Ok, buenísimo. Eh, Continuamos. Para que ya sepan, perros? El Código de Derecho, bueno ya, pero la mayoría de las diócesis en realidad no hicieron esto y este requisito eliminó cuando se actualizó el Código en 1983. O sea, en 1917 se pasaron por el arco del triunfo poner un exorcista porque no lo vieron necesario en ese momento y en 1983 se dice, oye güey, pues ahora sí hay que hacerlo, cabrón, porque nos está superando, ¿no? La Asociación Internacional de Exorcistas se formó en 1990 para presionar al Vaticano para que se tomara el exorcismo más en serio, toda vez que se estaban llevando a cabo más índices de personas que pudieran estar posesas. En 2004 la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es donde estaba Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en paz descanse, y antes de que muriera Juan Pablo II en su último año, volvió a pedir a la diócesis de todo el mundo que nombraran un exorcista, ¿no? Entonces, estos nuevos exorcistas tendrían que ser entrenados por primera vez. La iglesia pone como ya un foro para que se den todo este tipo de capacitaciones, que ya no fuera el don nadie o Un el centro de formación, o el ¿no? padre que le tocó, ¿no? En el pueblito de Puebla o
ahí en Atizapán de Zaragoza o en Pinotepa Nacional en Oaxaca, que dice, güey, pues me la aviento y me rifo a ver qué pedo, porque no sé qué onda. Oye, ¿tú te quieres rifar? Va, eres exorcista ahora, Y llamas al padre que tú sabes que no. era el santito, ¿no? Que estaba ahí rezando y que lo veías puro y casto. Y por eso había que tanta mala praxis, ¿no? También, güey, yo creo que desconocimiento total, ¿no? Exacto. De la demonología y de muchas otras cosas. Exacto, ahora un centro de formación. Y adivina para dónde fue, exorcistas, güey, ¿no? en la congregación de esta, donde la congregación de la doctrina de la fe mandó a capacitar a esos sacerdotes. A México. No, güey. En ¿España? 2005 se ofreció un curso especial Sí. en el seminario del Vaticano. Bueno. Fue en Roma. El seminario del Vaticano Regina Apostolorum, en el centro de los legionarios de Cristo. Uno de los sacerdotes que realizó esa Solo quería hacer capacitación, la mención el perro, güey. huevo, Yo pensé güey. que iba a ser en México, güey. Regina Apostolorum. Bueno, pues vienen de México, pero fue en Roma, ¿no? Uno de los sacerdotes que realizó esa capacitación fue el padre Gary Thomas, cuyas experiencias fueron descritas por el periodista Matt Bagley y se convirtieron en la base de la película del 2011 The Rito. El Rito. The Rite. En la película, un sacerdote con poca fe, bueno, eso ya me vale Anthony madre. Hopkins. Ya se conoce en la película, no lo vamos a decir, Sí, ¿no? el que escupe clavos. Dice, ahora el Papa Francisco dice, por los tradicionalistas al menos pueden consolarse con que Francisco esté abierto al exorcismo y a la realidad de lo demoníaco, porque ese está abierto evidentemente, ¿no? 100%. Y bueno, A ver, no es como que, exacto, o sea, los otros estaban abiertos y seguramente creían muchísimo más, pero lo que dices tú, porque no se metía tanto, sí. o sea, hay que... Porque saben que al final- Ratzinger se metió más, que fue en la transición de Juan Pablo II antes de 2005 que muriera, porque él estaba en la escuela para la doctrina de la fe, donde se veía toda esa mierda, güey. Ese güey estaba muy Y cabrón. ese güey era... Ay, perdón, o sea, bueno. Sí, no, por eso le decían el güey que sabía todo, ¿no? O sea, el brother que investigaba, él fue que sacó, Sí, develó pero el padre es Maciel, un el caso santo, güey. Maciel, el que develó todo este tipo de cosas y era un investigador el brother, o sea, se metía a todo esto, aparte de un buen teólogo y para mí el mejor filósofo y teólogo que ha tenido la iglesia en el siglo pasado, bueno, en este siglo, ¿no? Y el anterior. Me estoy atreviendo a decir mucho, pero creo que sí, la verdad, wow, cabrón. Claro, habría que conocer a todos los papas que hubo en el siglo XX también como para... Los padres de la iglesia. No. Ahora, terminando Que ya su nada Pío más, XII, para no enterrar más, porque se van a decir, no, más se la pasaron leyendo, hijos de eso. Yo sí, güey, perdón, cabrón. Porque pues yo, el Mau, me quitó el pinche, el podcast, cabrón. Nada, no se crean. Bueno, en México se ha catalogado hoy en día como la cabeza del exorcismo mundial según la BBC, cabrón. Según, güey, ¿no? Y esto derivado de que existe un padre que se llama Pedro Mendoza. Pedro Armendáriz. Dice, yo he visto síntomas de la presencia del diablo. Pero lo más cabrón que dice, y yéndome a la nuez del artículo, dice que el exorcismo es un arte desconocido en México, güey, y que nadie tiene conocimientos fácticos sobre realmente qué sucede o qué no sucede. Y desmintiendo más o menos esto, porque termina la BBC con esta aberración. Claro. Dice que evidentemente, chécate esto, dice, y es que la mayoría de veces con lo que estos sacerdotes se encuentran, dicen, son casos de influencias satánicas y obsesiones de posesión demoníaca. Por esos casos que llaman exorcismos menores, ¿no? No hay un rito especial sino nada más oraciones espontáneas, grupos de sanación, a todo esto lo que llaman hoy grupos de liberación, que nos mandaron ya en su momento alguna historia, ¿te acuerdas en el anecdotario de que Sí, ponían que no- la mano y qué tal? Y que no solo lo hacen los católicos. Y que no son, exacto, que casa sobre la roca los cristianos, que no son exorcismos como tal, son exorcismos menores como se les ha denominado aquí en México. Y que por eso, y lo dice el padre, ¿no? El padre Mendoza. La expulsión de un demonio que ha poseído una persona segura, Mendoza, requiere de un exorcismo mayor que tiene un ritual especial. En México no sucede eso. Sí, Y por eso los grupos son un poco más amplios en el sentido del número de personas que que participan. asisten y participan. Porque bueno, si fueran menos, podría ser más vulnerable ese grupo, ¿no? A que posean a Más alguien susceptibles. más susceptibles, más vulnerables. Entonces, por eso son grupos tan grandes, porque es gente que le falta espiritualidad. Aunque parezca que no, aunque tú, ay, es que yo soy muy practicante. No, pues tienen que ser personas, uno, preparadísimas, otras que tengan los conocimientos y no, la capacitación, como ya lo vimos. y sangre fría, güey.
La neta. Yo creo que sangre fría la paz. La paz, tú ve al Padre Fultades, la paz que tiene es lo que quiero decir, por esa pero, relación con pero esa Dios, sangre fría, ¿no? También. Que tiene y que dice, güey, no me va a pasar nada, estoy con Dios. Entonces, pero volviéndoles, en México no sucede eso como habíamos dicho, Ujú. y dice que los síntomas que el sacerdote describió, este padre, el padre Mendoza, de este tipo de posesiones más tranquilas Ujú. o presentes probablemente en el imaginario colectivo, así dice. Ajá. Si la persona siente una fuerte aversión a lo sagrado, por ejemplo, mostrar la cruz, dijo, ¿no? Que esa es una de las que sí tiene el exorcismo, pero no, como dijimos, no en su conjunto. Y si le empiezo a hablar en latín y me contesta estableciendo una plática, añadió, ¿no? Ajá, sí. Si me hablara de algo que está sucediendo a larga distancia, esos son los del exorcismo que él cree que sí son, ¿no? Si me Sí, hablara o sea. de algo que está sucediendo a larga distancia y se empieza a retorcer y no lo pueden controlar más de 10 personas, sería otro signo, apuntó. Y luego en latín, a ver. Juntando varios de esos comportamientos, más la historia clínica, podemos dar cuenta de que esa persona no solo sufre influencia demoníaca, sino que tiene una posesión, concluyó. Y entonces es cuando se hace el exorcismo. Me gustaría que desarrolles eso, para la gente que está escuchando. Es decir, que está hablando latín, ¿no? Sí. No cualquier persona te habla latín. Ahora, que no solo te habla latín, sino que te está hablando latín de cosas que están pasando al simultáneo en otro lugar, en ese mismo momento, ¿no? Sí, En en ese mismo simultáneo. momento. ¿Cuál era la tercera? Otra vez regresamos al sansonismo, que avienta 10 que avienta 10 personas, Y se tengan empieza el a poder, retorcer y igual, se empieza ¿no? a retorcer, ¿no? Entonces ahí sí son puntos clave para determinar que es una persona posesa, güey. Sí. Por eso es que el caso que platicamos al principio, que ustedes ya lo escucharon, generó tanto indignación, porque la persona, ¿qué pasaba? Solo tenía repudio y repulsión hacia lo sagrado, ¿verdad? Y ahora sí, lo que trato de decir es que hoy en día pues ya está más fiscalizada la actuación de los sacerdotes, por lo menos de la Iglesia Católica, antes de realizar el exorcismo. Y por eso esa impotencia Supervisada. de lo que hablábamos luego que vemos en las películas de, ya, aviéntate el exorcismo, no sé qué chingados, ¿qué te esperas? Ya ves que los padres siempre dicen, está la otra Claro, manera. porque ves al poseso sufrir, ¿no? Dices, Ajá. güey, no seas cabrón. Ya güey, date, ya ¿no da". te acuerdas en la película, la última versión, la último lanzamiento del Exorcista, la última entrega? Que ya decíamos, ya el padre, que ya ¿Y no qué deje le de pasó al mamar, y padre, que el güey? padre le dijeron que en él, güey. Que le dijeron, que el Vaticano dijo, no, güey, ¿no? Y que hacen ver a la iglesia como de que están con su pinche copa de whisky, ¿te acuerdas? Que te dije que me emputé un poquito. De que, no, eso no sé qué, la chingada, nosotros tenemos el poder de A ver, que sí decidir si pasa, o pero no, lo la que chingada. emputa es que lo quieren hacer ver como si eso fuera... Sí, como si fuera el Algo poder malo. político de la iglesia. Exacto. Pero literal lo hacen ver como una sátira, como de que no. Ándale, No te lo exacto, como una avientes, ¿no? sátira. De... Sí, como una caricatura de... como burlándose de cómo es, como diciendo lo malo, ¿no? Sí, Pero... sí, a ver, sí pasa. A ver, los padrecitos seguro se echan su jerez después de comer. sí, pero con esa desfachatez Pero, de exacto, decidir pero no, sobre lo no que como, le pasa bien o exacto, mal a no, una no persona. como, sí, no sé qué, no puedes hacer el exorcismo, me vale madre que se muera. No, jamás, Muéstrame güey. videos, así, No, no ajá, mames, no, güey. eso no pasa. O sea, la neta, vean esa película, yo me terminé emputadísimo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que qué le pasó al padre por aventárselo, güey, Se murió, güey. ¿no? Pero bueno, ya les spoileamos la película. Vayan a ver Es muy mala, güey. Es malísima. Güey, vean El Exorcista, la original, si se quieren cagar de miedo. La última, No creo que hayan llovido llamadas a los güeyes africanos que... te creas, no. sí. Pero... Sí, pues sí, lo que nos contaba Robert, La ¿no? De latina de agua con rosas. Exacto. Que también Y eso sale pasó ahí. también en El Exorcista. Que por eso a mí me culé, dije, no mames, mi Roberto, sí estabas viendo Porque ahí viene a un de... santero, cabrón. Exacto, viene de cultura africana, ¿no? De los chamanes. Sí. Pero bueno, espero Hay que que les haya despedir gustado el el capítulo. La siguiente, nada más para adelantar de qué vamos a hablar el siguiente capítulo. ¿Me late? Que creo que es un tema un poquito ya más macabrón, cero de política religiosa. Exacto, aquí sí se supone que esto sí sucedió. No habla tanto de alguien con esquizofrenia, tengo pendiente. Ay, tiene... Tintes, obviamente siempre va a haber eso, controversia, pero no habla de que el padre la mató deliberadamente, Exactamente, güey. no, No, mames, aquí o sea. sí hay temas más fuertes y se llama El exorcismo de Anna Eklund. Va a estar cabroncísimo ese, se los prometo. Sí hay cositas macabras detrás y que sí me dejaron impactado. Yo creo que ese sí lo podemos contar nada más la historia en 40 minutos y se van a andar cagando, ¿no? Para los que les gusta estar Los escuchando formatos cortos. Los formatos cortos y además poner la mano peluda a la noche o esas mamadas. Ándale, en Spotify va a estar muy bueno. Ya prometemos que a partir de hoy, si no es que una semana antes de que sale este video, chance 2 semanas,
Vamos a actualizarnos en Spotify. Todo lo que no hemos subido se va a subir de madrazo para que estén pendientes y lo puedan escuchar en su coche, en sus AirPods de camino al trabajo, en sus audífonos de cable, que yo también tengo unos, no se burlen, culeros. Y bueno, no sé, en Alexa. El siguiente miedo va a ser Anal Eklund. Y bueno, la siguiente semana tendremos historia, como ya saben. Bueno, más que historia, un tema político, social, económico y bélico que pues, tiene que ver con la Franja de Gaza. Espero que les guste. Y bueno, vamos a tener un invitado especial. En el anterior, si todo sale bien, creo que tuvimos historia para tontos. Si no, es que primero va a salir este. Es correcto. Pues bueno, spoiler alert. Vamos a tener historia para tontos o lo tuvimos. Pásenla chido, pásenla buen miércoles y pues nada, si sale el jueves o viernes, pues también pásenla el viernes o el día que lo estén viendo. Estamos estando un poquito con estragos por temas personales, laborales, de todo. Acuérdense que de esto no vivimos, aunque parezca broma, sí tenemos cada vez más producción, pero es gracias al esfuerzo de todos los que colaboran para hacer este podcast, que bueno, aquí dejamos justo las redes sociales de producción. Campanita, por favor, ya lo conocen, suscríbanse, culeros. Exacto. Nuestras redes, también de todos los que han venido a colaborar, muchas gracias. Charlie, tanto Iker, ¿verdad? JP, que vino en su momento a hablar de historia. Todos los que han venido, muchas gracias por colaborar para este podcast. Lo hacemos con amor por ustedes. No generamos ni una lana. Javi les puede decir sin tema y sin pena la cifra que hemos generado después de estos 2 años, que han sido 3,000 pesos, ¿verdad? Formalmente sí. No nos vale madre decirlo. Lo hacemos con amor para ustedes. Ojalá en algún momento vivamos de esto. Le hemos invertido más de lo que hemos generado. Es amor al arte hasta ahorita. Esperemos vivir de esto para traerles contenido de más calidad a ustedes. Si ya tenemos esta calidad, vamos a tener más calidad si empezamos a generar de esto. Por favor, suscríbanse. Como dicen por ahí, saquen la musiquita, hablen chido y esto realza. Y como no, ya, ese güey que se chinga su madre. Pero como se lo escuché a un creador de contenido que me gustó mucho, para ustedes es gratis y para nosotros es de gran valor. Que se suscriban, ¿no? Sí. La neta. O sea, para ustedes gratis, a nosotros nos aporta un chingo. Nos ayuda de verdad muchísimo. Muchas gracias por estar otro miércoles, otra semana, mejor dicho, porque no sabemos cuándo va a salir. Cuídense mucho, nos vemos. Ojalá hayan disfrutado el episodio. Aquí ya pongo la música de Hip Hop Underground. ¿Va? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muchas gracias. Y están aplaudiendo allá atrás también el Robert. Apláudenle, Robert. Los aplausos, mi Robert. ¡Vámonos! No se escuchan, bro. Me pisó un huevo. Este pinche matecito me puso nervioso, güey. Edgar, me la pelas.